Hola, les saluda Iván Zainea, bienvenidos a Sonido Libre Podcast, 9 de mayo de 2020, aún en confinamiento por el COVID-19, pero con muchas ganas y emoción de llevar desde este espacio a sus oídos nueva música, nuevos artistas y ahora una nueva alianza, la cual nos tiene muy motivados y felices. Antes de mencionarles de qué se trata esta alianza, presento sonidos nuevos que abren justamente la edición de hoy, que corresponden a un bellísimo proyecto de la ciudad de Bogotá. Estamos hablando de Purple Lion, quienes esta semana han lanzado su primera canción titulada Romantic Down Tempo, la cual a su vez forma parte de su primer EP llamado Aquí y Ahora. Yo escuché esta canción y me llevó a un viaje sonoro increíble que justamente ratifica lo mencionado por algunos melómanos como el equilibrio perfecto entre música electrónica y sentimiento. Suena muy bien, así que lo invito a ir a las plataformas digitales, a escuchar completa Romantic Down Tempo, canción que también forma parte de la playlist Sonido Libre Los Invitados en Spotify en mi perfil Iván Zainea. Melodías, quiero pensar que estás en este corazón que eleva esta oración, eleva esta oración. Primer adelanto de un EP con fusión de sonidos y ritmos cargados de funk, rock, pop y hasta reggaetón, que se fusionan en la exploración de nuevas herramientas tecnológicas por parte del productor colombiano Juan Triana, a quien aprovecho para enviarle un gran saludo, felicitarlo por este gran viaje sonoro y quien además, recordemos, forma parte de la familia de Studio Lab, nuestro primer aliado, quienes se interesaron en Sonido Libre para su mezcla y bueno, esperemos que pronto pasen esestos días extraños, podamos volver a grabar como habitualmente lo hacemos y podamos mezclar en Studio Lab. Por ahora, disfrutemos del excelente sonido de Purple Lion. Que te vaya bien, que te vaya bien. Yo desde aquí te mando mis... Con esta gran ambientación, me permito anunciar nuestra segunda alianza. Se trata de un trabajo hecho con bastante entrega y dedicación por parte de la abogada Jenny García, quien es gerente de Art Legal Managers, quien estuvo ya en Sonido Libre hablando de derechos de autor en una edición pasada. Y recientemente, un día hablando con Jenny, me dice: Iván, quiero hacer unos episodios más específicos en todo el tema legal y que son de suma importancia para los músicos y artistas independientes y emergentes. Aquí no hubo nada que pensar, nos pusimos de acuerdo, fijamos los temas a tratar en cada entrega y que sobre todo han sido pensados no solo en fortalecer nuevos proyectos musicales, sino que son temas que también vienen de la carrera y experiencia de Jenny, quien ha podido trabajar con artistas locales como Juan Pablo Vega, Los Petit Felas, Soy Emilia, el proyecto en solitario de Juanita Carvajal, ex bajista de este man, y hasta con artistas de otros géneros no tan alternativos como es el caso de Mr. Black. Esto lo ha hecho ella a partir de su trabajo independiente y con otras firmas. Y bueno, hoy damos inicio a una serie de ediciones especiales que titulamos Aspectos legales que todo artista debe conocer, que serán publicadas los días sábados, alternando las ediciones entre semana que tendremos de Sonido Libre con artistas, agentes, festivales y demás actores de la movida musical, como lo hemos venido manejando. Así que bienvenido a esta primera entrega de Aspectos legales que todo artista debe conocer. Esto es Sonido Libre Podcast, episodio 1, Gestión de Derechos. Hola Jenny, ¿cómo vas? Hola Iván, muy bien, ¿y tú? Bien, aquí en cuarentena haciendo alianza entre Sonido Libre y Art Legal Managers. Sí, muy contenta de estar contigo aquí haciendo este programa tan especial para la gente que nos escucha y de hacer esta alianza también aprovechando la cuarentena para producir cosas muy chéveres y que sean de utilidad para mucha gente. Bueno, sí, vamos a hacer varias entregas de contenido muy importante para los artistas independientes, emergentes y bueno, también todos los que se quieren unir y conocer acerca pues de todos estos temas de sumo interés que son muy importantes y más aún pues en tiempos en donde muy posiblemente va a cambiar la industria, obviamente por todo este tema del COVID, pero también pues como ya sabemos a todos los artistas, a toda la gente que depende de la industria,
pues va a afectarle el tema, y es importante pues conocer estas herramientas legales que les van a servir. No es la fórmula mágica de acuerdo a lo que se va a gestar, pero sí digamos que son como unos puntos neurálgicos a tener en cuenta para lo que puede ser el principio y el desarrollo de su carrera, ¿no? De acuerdo. Definitivamente a partir de ahora, como de todo este tema del coronavirus, las cosas van a cambiar mucho en la industria de la música, y creo que es importante tener en mente cómo se van a ajustar todos estos cambios a lo que ya tenemos y a lo que ya conocemos, y a la manera como estamos viviendo y escuchando la música. Ok. Vamos a arrancar entonces por 2 elementos claves que todo artista debe conocer sobre sus derechos. ¿Qué nos podrías como comentar de manera introductoria respecto a este tema y por qué la importancia de conocerlo? Bueno, toda carrera artística está rodeada como por una gran cantidad de asuntos jurídicos que uno como artista debe conocer. Y aquí quiero hablarles, como tú decías, de esos 2 elementos claves que deben conocer sobre sus derechos para que lo tengan en cuenta al momento de desarrollar su proyecto artístico desde un punto de vista legal. El primero de esos puntos del que quiero hablar es de las sociedades de gestión colectiva, qué son, cómo se crearon, para qué sirven, cuál es su función. Y el segundo es la gestión y recaudo de derechos de autor en la industria colombiana y en el mundo. Cómo funciona, grosso modo, para que los artistas puedan entender más o menos la manera como pueden monetizar sus carreras, no solo en Colombia, sino en otros países. Ok, entonces arrancamos con sociedades de gestión colectiva. Pues claramente qué son y para qué, cómo funcionan y para qué nos sirven. De acuerdo. Antes también como contarles, o empezando este punto de sociedades de gestión colectiva, hablarles un poquito sobre el mercado de derechos de autor y conexos, que finalmente es el espacio en el que se remunera la labor del artista y en el que tienen un papel principal las sociedades de gestión colectiva. En ese mercado de derechos de autor encontramos una cadena de valor muy amplia en la que participan muchos actores que favorecen ese proceso de circulación de las obras. Actualmente en Colombia el mercado está orientado como política de gobierno hacia el desarrollo de las industrias creativas para cumplir uno de los objetivos planeados o del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque, y él lo llama economía naranja. Ese es un mercado que ha ido creciendo, que ha duplicado su tamaño en los últimos tiempos y que está en constante cambio, como lo decíamos ahorita. Lo seguimos viendo incluso ese cambio y lo estamos viviendo en este momento, y eso va a representar pues un cambio a nivel global de la manera como la gente consume el entretenimiento. Si ya no va a ser en escenarios, o si sí va a ser en escenarios, pero de una manera distinta. Ese es el cambio que estamos viviendo ahora y a lo que le estamos apostando. Dentro de lo que tiene que ver específicamente con las cadenas de valor, es clave entonces empezar con el tema de las sociedades de gestión colectiva en Colombia y en el mundo, porque aunque internamente funcionan un poco diferente, el objetivo es común, y fundamentalmente ellos velan por los derechos de los artistas, aumentando su presencia como en todos los mercados del mundo, la capacidad de recolectar y gestionar esas regalías. Como anécdota histórica, me gustaría mucho también contarles o cómo nacieron estas sociedades de gestión colectiva, y resulta que en Francia, en 1847, hay un café, me perdonan la pronunciación del francés, hay un café concert que se llama Ambassadeur, en el que estaba Ernest Bourget, Paul Henrion se llama, y Víctor Parisot. Ellos estaban ahí como muy parceros, conversando, tomándose algo ahí, pasando un rato, y se dieron cuenta que en ese lugar la orquesta estaba ejecutando obras de su autoría para entretener al público del establecimiento de comercio. Entonces ellos pues se molestaron un montón y dijeron: venga, nosotros no vamos a pagar esta cuenta porque a nosotros nadie nos está pagando por usar nuestras obras. Salieron histéricos del lugar, demandaron al dueño del establecimiento y finalmente lograron ganar ese pleito. Les pagaron una suma de dinero para nada despreciable por concepto de regalías. Entonces,
como esta anécdota histórica da pie a la creación de SACEM, que es la Sociedad de Autores y Compositores y Editores de Música de Francia, y unos 2 o 3 años después en el mundo se empiezan a gestar también esas organizaciones de autores y compositores para velar por esos derechos. Hago aquí una claridad súper importante, y es que las sociedades de gestión colectiva se crearon teniendo en cuenta esa necesidad de los autores y compositores y en general de los titulares de derechos de hacer una efectiva gestión y recaudo de esos derechos. Son entidades privadas, son agremiaciones de autores y compositores y no son privadas. Entidades del Estado. Exacto. Ok, importante tenerlo en cuenta. De ahí, ya que mencionas que son privadas netamente, ¿existe alguna diferencia con la Dirección Nacional de Derechos de Autor? Sí, total. Digamos que las sociedades de gestión colectiva son entidades privadas sin ánimo de lucro que tienen como única finalidad gestionar los derechos de los autores y básicamente como garantizar una presencia más amplia en el mercado. Son controladas en cierta medida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es un departamento administrativo del Ministerio del Interior que sí hace parte del gobierno, pero son, digamos, controladas medianamente, no tienen un control absoluto. La Dirección Nacional de Derechos de Autor no tiene nada que ver con los recaudos, no tiene nada que ver con la repartición de esos recaudos, simplemente hace una labor como de velar porque se respeten los derechos de los autores, pero nada más. Es completamente diferente a las sociedades de gestión colectiva que existen en este momento en este país, principalmente para el caso de la música Saico y Asimpro. Saico tiene compositores y Asimpro tiene intérpretes. Asimpro gestiona los derechos conexos de artistas intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas. Esa es la labor de Asimpro. Entonces, bueno, retomando como un poquito el tema, más que hablar bien o mal de la labor de este tipo de sociedades, lo que me parece clave aquí es que los artistas conozcan la figura, sepan por qué razón fue que se crearon y, claro, evalúen en sus proyectos la necesidad o no de pertenecer a una sociedad de gestión colectiva según en el momento en que se encuentre su carrera. ¿Por qué digo pertenecer o no? Porque en virtud del derecho constitucional de asociación en Colombia, los artistas no están obligados a pertenecer a una sociedad de gestión colectiva para gestionar sus derechos, sino que lo pueden hacer incluso a través de un gestor individual. Y ahí es donde aparece esa figura confusa que está generando un poco de tensión e incertidumbre por su escasa regulación, porque los gestores individuales encontraron un espacio en el mercado por vía constitucional en el que pueden gestionar derechos de autor, pero sin los mismos derechos y sin los mismos deberes y obligaciones que tienen las sociedades de gestión colectiva, lo que genera pues al mismo tiempo como una desorganización y un caos en punto de recaudo. Entonces, pues las diferencias claves entre las sociedades de gestión colectiva y los gestores individuales radican primero pues en el alcance y la cobertura para gestionar de manera efectiva esos derechos, y luego creo que es indispensable también para el artista tener en cuenta al momento de decir un gestor individual o una sociedad de gestión colectiva que las sociedades de gestión colectiva gozan de algo que nosotros llamamos jurídicamente una presunción legal de legitimidad. ¿Eso qué quiere decir? Que por mandato de la ley se presume que las sociedades de gestión colectiva son los legitimados, digamos, para representar los derechos de todos los artistas de esa categoría. Digo categoría pudiendo referirme a sociedades de gestión colectiva de autores y compositores, o de intérpretes, ejecutantes o productores de fonograma, o de actores o de creadores audiovisuales, etc. Las sociedades de gestión colectiva todas gozan de esa misma presunción. Y segundo, las sociedades de gestión colectiva como Saico tienen acuerdos de reciprocidad con otras sociedades de gestión colectiva en el mundo,
acuerdos que no tienen claramente los gestores individuales, lo que quiere decir que si yo hago parte o si yo otorgo la gestión de mis derechos a un gestor individual, ese gestor individual tiene un alcance limitado. Y digamos que un gestor individual aquí en Colombia y mi música suena increíblemente en París, no hay forma de hacer ese recaudo en París, salvo que el gestor individual tenga presencia allá, que creo que es un tema muy complejo de manejar. Entonces eso no me garantiza a mí la presencia, la gestión y el recaudo a nivel mundial. Eso digamos que no aplica para todas las sociedades de gestión colectiva porque, por ejemplo, Asimpro no tiene acuerdos de reciprocidad como, por decir, con otras sociedades de ese tipo en el mundo, pero para el tema de los autores y compositores creo que sí es muy importante tener en cuenta eso. Pues si yo no sueno fuera de Colombia, vaya y venga, creo que la gestión es un poco más sencilla, pero si mi carrera está creciendo y estoy empezando a tener audiencia en otros lugares del mundo, sí lo lógico sería que yo pudiera hacer ese recaudo a través de las entidades idóneas para eso, que son las sociedades de gestión colectiva. O sea, a ver si te entiendo ahí. Es básicamente la diferencia en el alcance, ¿no? Y ese alcance tiene que ver como con la internacionalización de la música. Digamos que es la diferencia principal. El alcance, porque claro, los gestores individuales pueden cobrar incluso más barato en punto de ejecución pública por conciertos y todo eso, o ejecuciones en vivo, pero cuando ya hablamos de ejecución pública en otros sentidos, como en puesta a disposición en internet, cuando mi música suena en streaming, o cuando suena en radio, o cuando suena en televisión, pues los gestores individuales no tienen todavía ese alcance para permitir una efectiva gestión de sus derechos. Tengo una duda. Cuando mencionas el tema manejándolo internacionalmente, pues me imagino que bueno, tiene que ver con un concierto o que la música suene en otro lado. Y la sociedad de gestión colectiva recauda esos derechos o atiende mejor esos derechos para los compositores. En el caso de los intérpretes, no te entendí esa parte en que Asimpro no tiene como un acuerdo de la misma manera que la tiene Saico. Exacto, Asimpro no tiene esos acuerdos de reciprocidad, entonces su alcance se limita solamente al territorio colombiano, siendo ya obligación del intérprete, el ejecutante, el productor de fonograma, encontrar fuera del país esas otras herramientas que le permitan hacer esos recaudos. Si yo sueno en México, pues tengo que encontrar la herramienta para recaudar en México las regalías que por concepto de uso de esos fonogramas se están generando allá, porque Asimpro no me las va a traer. Ahorita más adelante creo que les puedo dar un tip muy chévere sobre qué plataformas se pueden utilizar para suplir de alguna manera esa ausencia. Exacto. Ok, vale, perfecto. Bueno, termino este primer punto entonces como haciendo un recorder y haciendo una recomendación también, y es que más allá de la figura que el artista escoja para gestionar sus derechos, sea gestión colectiva o gestión individual, es importante que lo haga, porque esa gestión de derechos constituye una parte importante de las finanzas del proyecto artístico. Y con esto introduzco el segundo aspecto que hablamos al principio, que consideramos que es fundamental para que se tenga en cuenta en los proyectos artísticos, y son las regalías. Las regalías son ese derecho de remuneración que tienen los artistas frente a sus obras. Cuando hablamos en un episodio anterior con Iván en este podcast, para que lo busquen, los derechos de autor los podemos dividir en dos grandes grupos, en derechos morales y en derechos patrimoniales. Cuando hablamos de regalías nos referimos específicamente a esos derechos patrimoniales que nos generan una remuneración y son a los que todo artista o titular de derechos tiene derecho, valga la redundancia. Cuando digo es titular, y este puede ser un tema que podamos tratar después en otro episodio, y es el titular de derechos es en principio el creador de la obra, ¿cierto? A ese lo vamos a llamar, para todos los efectos, el titular originario. Hay otro tipo de titulares que se conocen como titulares derivados, que cuando yo vendo la obra, la titularidad de los derechos patrimoniales pasa a un tercero, pero para efectos de este podcast hablemos solamente que el titular de derechos es en principio el creador de las obras.
Luego tratamos este tema de la titularidad. Ok. Entonces, recordando también un poco lo que hablamos la vez pasada, los derechos patrimoniales son el derecho de reproducción, el derecho de distribución, el derecho de comunicación pública, el derecho de puesta a disposición, que es una modalidad del derecho de comunicación pública, pero surge como con el nacimiento de todas estas plataformas de streaming y de internet, el derecho de transformación y el derecho de sincronización. Todo eso es patrimonial. Todos son derechos patrimoniales. Todos estos derechos que están en cabeza, como hablamos ahorita, del artista o del titular, generan recursos económicos. Son los que podemos negociar, los que podemos vender, los que, mejor dicho, se incorporan a nuestro patrimonio como las cosas materiales. ¿Sí? Uh-huh. De hecho, sí. Nosotros jurídicamente decimos que las obras son unos bienes inmateriales, porque como nos generan un presupuesto, digamos, una plata, esa plata se incorpora a nuestro patrimonio. Esos derechos los incorporamos a nuestro patrimonio y podemos disponer de ellos como si fuera, por ejemplo, una casa. Y la diferencia, recordémosla rápidamente, con los morales. Los morales son los derechos de paternidad sobre las obras. Es el derecho que yo tengo de que se me reconozca como creador de la obra. Entonces tengo el derecho de paternidad, el derecho de ineditud, que es el derecho que me permite a mí escoger en qué momento publico la obra o si no la quiero publicar, el derecho de integridad, de que la obra se conserve tal cual yo decidí publicarla, el derecho de modificación, que podríamos confundirlo con el derecho de transformación, pero se diferencia fundamentalmente en que la modificación la puedo hacer yo. Yo no me tengo que pagar para modificar mi obra. Pero si un tercero la va a modificar, ahí sí estamos hablando de la transformación y de un derecho patrimonial. Me tiene que pagar una licencia para poder hacer uso de la obra. Entonces, esos son, en resumen, esos derechos. ¿Los morales y los patrimoniales generan regalías? ¿O solo se va por el lado de los patrimoniales? Solamente los patrimoniales generan regalías. Los derechos morales son derechos de reconocimiento, simplemente. Pero esos derechos morales son derechos que yo no puedo vender, que yo no puedo renunciar, que yo no puedo regalar. Digamos, esos derechos morales me van a pertenecer a mí eternamente por los siglos de los siglos. Estos derechos patrimoniales sí tienen un límite de tiempo. Entonces, no solamente son derechos en los que yo puedo disponer libremente y puedo venderlos y puedo cederlos a un tercero, sino que tienen un límite de protección, un límite de tiempo en la protección. Digamos que no otorgar una protección ilimitada a ese tipo de derechos. Cuando se vence ese periodo de protección, las obras pasan a algo que nosotros denominamos el dominio público. Y cuando las obras pasan al dominio público, quiere decir que cualquier persona puede hacer uso de las obras sin necesidad de pedirle permiso al autor. En el mercado eso está tal cual, porque, bueno, por ejemplo, en el tema del podcast y que en su momento hablamos de la musicalización y es algo que, pues, me compete. Uno escucha y lee algunos artículos en donde mencionan, por ejemplo, si vas a utilizar la música de Beethoven, de Mozart, entonces eso ya se supone que es de uso libre, por ponerle un término, pero detrás de eso también hay unas restricciones, ¿no? Claro, porque la obra está libre de derechos. Pero cuando estamos hablando de fonogramas, el fonograma tiene unos derechos independientes al de la obra, ¿sí? Entonces, sí. Yo no puedo, digamos, hacer uso de esas obras que un pianista muy famoso hace 2 años grabó las obras de Mozart en un fonograma, ¿sí? Uh-huh. Ahora, ese fonograma es nuevo y es protegible. Ese fonograma sí tiene unos derechos, así la obra no. Yo puedo coger la obra, sentarme en este momento, hacer mi propia versión y empezar a tocar el piano o lo que sea de cualquier obra que esté en el dominio público, y eso sí lo puedo hacer. Puedo hacer mi cover de las canciones de las obras de Vivaldi. Ajá. Y hacer un video y montarlo a YouTube. Eso sí lo puedo hacer, porque en ese caso el fonograma es mío. Okay. Pero utilizar fonogramas de terceros que tienen esas obras, cuando esos fonogramas aún son protegibles,
Entonces, pues ahí es donde encontramos el conflicto. Ok. Porque, ¿qué pasa? Yo siempre utilizo este ejemplo, no sé si sea muy parroquial, pero me parece que es muy claro. Y es que veamos la obra, o en general todo como un sanduchito, ¿cierto? Entonces tenemos Sí. el sanduchito, que es la obra fonograbada. El fonograma es un sándwich. Yo le saco el pan al fonograma, le saco el pan al sándwich y por dentro tengo dos cosas. Tengo la obra musical y la interpretación. Ujú. Que todo eso me genera derechos independientes. La obra musical, letra y partitura, digamos, y la interpretación, la voz del intérprete y los instrumentos de los ejecutantes, todos me generan derechos independientes, pero al momento de yo fijarlos en una grabación, de ensanducharlos, hacen parte o generan otro tipo de derechos para el dueño de esa grabación. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces todo Sí, es sí, sí. protegible de manera independiente, con los mismos derechos. Ok. Tengo una pregunta. ¿Existen algunas clases de regalías? O sea, ya sea que se gestione por conciertos, por covers, por cederlas a, por ejemplo, un musical o a un evento, un comercial. Sí, las regalías se generan de acuerdo a los derechos patrimoniales que estamos usando. Por ejemplo, hay regalías de distribución musical. Hay regalías por comunicación pública, que son las regalías de los conciertos. Hay regalías por comunicación pública en la modalidad de puesta a disposición, que son las regalías que pagan las plataformas digitales en Internet por la distribución de la música, ¿sí? Por el Sí. streaming. Hay regalías de sincronización, que es cuando ponen la música en proyectos audiovisuales. Entonces eso va de acuerdo a los derechos de autor que estamos transando en ese momento. Ya que mencionaste las plataformas digitales, bueno, la principal pues viene a ser Spotify. Una plataforma de estas, ¿qué rol tiene dentro del tema de las regalías? ¿Eso se hace anual? ¿Cómo se paga? ¿Cómo se cobra? Ellos lo pagan directamente a las sociedades de gestión colectiva. Es decir, si yo sueno en Colombia, Spotify paga a Saiko mis derechos como autor y compositor de la obra. Y luego ellos pagan ya directamente al dueño del máster, que es el que está haciendo la distribución a través de la plataforma de distribución. Eso lo hace Spotify. La verdad, yo no sé con qué periodicidad lo hacen, porque supongo que cada plataforma manejará una forma de hacerlo. Puede que lo hagan en tiempo real o puede que lo hagan mes vencido o trimestral, la verdad no sé, pero sí sé que funciona así. Si yo sueno en México, entonces Spotify paga a la Sociedad de Gestión Colectiva de México el porcentaje de autor y compositor que me corresponde, y la Sociedad de Gestión Colectiva en México, a través del acuerdo de reciprocidad, me lo trae a Colombia a través de Saiko. O sea, digamos que el objetivo pues de lo que estamos hablando para los músicos independientes pues pega, porque el hecho de que suban su música a Spotify y se reproduzca, bueno, independiente de la cuantía que le corresponda y de las regalías que recaude, pues el canal de comunicación, digámoslo así, para que se gestione todo eso, vemos que es las entidades de gestión colectiva. De acuerdo, son las sociedades de gestión colectiva. Por el alcance, a mí me queda muy duro, digamos como artista, ir tienda por tienda, entonces diciendo Spotify, es que yo soné tantas veces y entonces págueme. Pero Spotify va a asumir que todos los autores y compositores hacen parte de una sociedad de gestión colectiva y simplemente lo que va a hacer es automáticamente mandar allá el dinero. Pagarle directamente al artista se vuelve un tema que ellos no pueden manejar. Creo que en algún momento lo intentaron, pero pues definitivamente para eso existen las agregadoras y para eso existen las sociedades de gestión colectiva, para facilitar un poco esas transacciones en la cadena de valor. ¿Las agregadoras qué rol tienen ahí? Las agregadoras son un distribuidor, básicamente. Las plataformas de distribución como CD Baby, Dito, Symphonic, Warner PM, lo que hacen es centralizar o cerrar un poco las relaciones que tienen las tiendas con los artistas.
a la tienda le queda muy difícil entenderse directamente con millones de artistas en el mundo. Entonces lo hace a través de un tercero que a su vez hace como una especie de curaduría. Entonces la agregadora recibe la música, hace una especie de curaduría y la manda a las plataformas para que la plataforma lo único que haga sea recibir el catálogo y subir a su tienda. Entonces Spotify recibe de todas estas, son muchísimas agregadoras, yo aquí dije las que me acordé, pero recibe, por ejemplo, de CD Baby un catálogo que ya sabe que ya CD Baby lo revisó. Ya CD Baby sabe que ese catálogo no está vulnerando derechos de autor, entonces cuando llega a Spotify, Spotify tiene la seguridad de que puede subirlo tranquilamente a sus plataformas y empezar a generar las regalías de acuerdo y los pagos de acuerdo a la información que la agregadora le haya pasado de cómo deben hacerse. Entonces es una función de un tercer distribuidor, como el señor que saca la papa, digamos, en un camión de Corabastos y la reparte tiendita por tiendita para que cada tendero tenga un pedacito de papa para vender. Así más o menos funciona. Esto es así un poco ortodoxo, pero así es. No, es una manera de pronto más gráfica de decirlo para los que no dominan el tema. Y te lo preguntaba porque hace algunos meses, pues Spotify estaba haciendo como un experimento en que los músicos independientes subieran su música directamente. Uh-huh. Pero no pudieron, imagínense, no pudieron con eso porque realmente vieron que se salía de las manos. O sea, definitivamente sí necesitan el agregador que haga esa curaduría y que pueda entenderse con el artista. Porque a Spotify le queda muy duro recibir llamadas de millones de artistas en el mundo haciendo su reclamo, cuando a través de una agregadora puede básicamente como cerrar ese canal de comunicación y ya atender al artista es problema de ellos que son más pequeños. Ya es problema de cada agregadora atender a sus artistas y pasar por una sola vía el requerimiento a las tiendas. Entonces, claro, en Spotify lo quiso hacer, sacó el experimento en Estados Unidos como una versión beta de eso, pero finalmente la retiró y dijo, este negocio no es el mío, que lo hagan los que saben. Y volvió. Sí, porque incluso incluso en el tema de los podcasts también pues pasa, porque uno tiene que tener como una agregadora. Por ejemplo, yo utilizo Spreaker para hacerlo, que hace la misma función, ¿no? Ellos reciben ahí todos los podcasts que uno monta. Hay un código RSS que pues lo hace único para cada podcast y ellos lo distribuyen en Deezer, en Google, en Apple y en el mismo Spotify. Recordando también que pues Spotify compró Anchor y tomó como todos los podcasts que se montan en esa plataforma, pero pues también hay un tema de derechos de autor que es importante tenerlo en cuenta, porque por ejemplo el contenido que nosotros saquemos ahora pues está en Spreaker, pero es de sonido libre. Mientras que con Anchor pues ya pasa a ser propiedad de Spotify. Así estaba como manejándose en algún momento y también tiene pues correlación con lo que estábamos mencionando con los independientes, que es muy importante que lo sepan. Retomando, ¿cierto? Vámonos para el origen. Retomando entonces, bueno, las regalías son el derecho de remuneración que recibe el autor o el titular de derechos por el uso de sus obras en cualquier modalidad de este segundo grupo de derechos, como les decía ahorita. Es importante tener presente que para uno o varios de estos usos, cualquiera que se vaya a hacer, debe mediar importantísimo un acuerdo previo entre el titular de los derechos y la persona que va a hacer el uso o su representante, para el caso de las sociedades de gestión colectiva, y sus editoras o quien pretenda hacer quien pretenda hacer el uso. Entonces, por ejemplo, el caso de los establecimientos de comercio. Los establecimientos de comercio tienen unas licencias, digamos, generales para reproducir música en sus locales. Y ellos pagan esa licencia a la organización Saico-Asimpro, que son Saico y Asimpro, las dos sociedades de gestión colectiva, como hacen ese recaudo en uno solo, como legítimos, digamos, representantes de los titulares de derechos, por la presunción que les conté hace un ratico de la ley. Uh-huh. Pero para el tema también de autores y compositores, eso lo pueden hacer en el territorio colombiano o en cualquier parte del mundo, según el acuerdo de reciprocidad también.
Pero el acuerdo de reciprocidad, volvemos ahorita, solo existe para autores y compositores y no para Asimpro. Asimpro es la Asociación de Intérpretes, Ejecutantes y Productores de Fonogramas en Colombia, que son los que recaudan esos derechos conexos que hablábamos ahorita, los de afuera del sándwich, los del el queso y el pan. Ahí hay un dinero que, dependiendo igual en qué momento se encuentre la carrera del artista, vale la pena también recaudar. ¿Y por qué digo dependiendo el momento de la carrera del artista? Porque afiliarse a Asimpro tiene unos costos. Afiliarse como intérprete tiene unos costos y afiliarse como productor de fonograma tiene otros costos que son un poquito más bien elevados y hay que evaluar si al momento de yo hacer esa afiliación efectivamente voy a tener una retribución que supla ese costo o esa cuota de afiliación que ellos me cobraron. Otra alternativa para hacer ese recaudo puede ser a través de una editora. Las editoras fungen como representantes de los artistas ante terceros para la gestión de sus derechos, incluso frente a las sociedades de gestión colectiva. Hay editoras que tienen servicios de publishing también que permite a la editora ofrecer dentro de su catálogo las obras de los artistas para otros usos, para hacer covers, para ponerlos en series, para campañas publicitarias, para hacer algún tipo de transformación, etc. Entonces, a través de las editoras, yo también podría en algún momento llegar a recaudar ese tipo de derechos conexos, como productores de fonogramas, por ejemplo, ¿sí? Pero pues se hace un poco más complejo cuando eso no tiene el alcance que uno quisiera porque no existen esos acuerdos de reciprocidad en el mundo. Una precisión importante en este punto, y es que el productor de fonogramas, jurídicamente hablando, no es el que el artista conoce normalmente como el productor. Cuando el artista dice, voy a llamar a mi productor, está hablando del director artístico o de la persona que le ayuda a hacer la mezcla, la masterización del fonograma, que le ayuda con los arreglos, etc. Pero ese productor no es el mismo productor de fonogramas del que hablamos nosotros, que tiene unos derechos que se llaman conexos, sino que el productor de fonogramas es básicamente el que pone la plática para que el disco se haga. Ejemplo, las disqueras. Perdóname, ¿es el mal llamado productor ejecutivo? Exacto. Las disqueras son los dueños de unos fonogramas, ¿cierto? Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos son los que ponen la plata para que el artista venga, cante y fijan la interpretación en una obra ya grabada. Cuando el artista es independiente, es el mismo artista su propio productor de fonogramas. O sea, él tiene esos derechos conexos que como productor de fonograma le asiste. Entonces, además de tener, digamos que es cantautor, entonces además de tener la composición, los derechos autorales, tiene derechos de intérprete porque la cantó y tiene derechos de productor de fonograma. En ese sentido, digamos que hay muchas opciones para empezar a recoger esos dineros que en este momento además son súper importantes para los artistas. Y esos derechos que ellos tienen se llaman derechos conexos porque aunque no son derechos de autor, digamos, son familiares del derecho de autor, son derechos primos del derecho de autor, porque permiten que la obra, que es protegida por derechos de autor, sea exteriorizada. Y esa función que cumplen es tan esencial que merece un reconocimiento. De esa manera, digamos que por su participación, gracias al intérprete, nosotros podemos escuchar esa obra, sea en vivo o fonograbada. Gracias al productor de fonograma, nosotros no tenemos que estar presentes en un evento para escuchar la interpretación de esa obra. Entonces, como todos hacen parte de esa cadena para la externalización de la obra y la comunicación en muchos medios, pues merecen ese reconocimiento que se llaman derechos conexos. Por otra parte, también, hablando entonces en derechos conexos,
es muy recomendable para todos los artistas que tengan una cuenta en SoundExchange. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de eso, si tú, Iván, has escuchado hablar de SoundExchange. Alguna vez escuché. Eso es una plataforma para recolectar regalías digitales de comunicación pública no interactiva. Esto es radios por internet, por satélite o canales de música online. Esta plataforma es digamos, una entidad sin ánimo de lucro que lo que hace es recoger la plata que se genera por derechos conexos en esos medios y distribuir las regalías entre los titulares de derechos. Ellos se quedan con un porcentaje de aproximadamente el 4.5% para los gastos administrativos y el resto lo distribuyen 45% para el artista principal, el intérprete principal, el 5% para los ejecutantes, que son los demás músicos que acompañan al intérprete, y el 50% para el propietario del máster, el productor del fonograma típicamente, o el sello discográfico, que sea el titular de esos derechos de máster. Entonces, si un artista es independiente y además de ser intérprete es el propio productor de fonogramas, tiene que registrarse en SoundExchange con dos cuentas distintas, una como intérprete y otra como productor de fonogramas. Eso no llega todo al mismo cuento, sino que tiene que hacer como que esas dos gestiones independientes, porque estamos hablando de dos tipos de derechos que le corresponden por actividades distintas. O sea, resumiendo ahí, va ligada o va muy afín con el tema de Asimpro. Exacto, es una gestión que ellos hacen parecida a la de Asimpro, digamos, pero para el caso de temas digitales en el resto del mundo. Aquí no importa en qué país esté, SoundExchange, por ser regalías digitales de comunicación pública, estará haciendo esa persecución de esas regalías y las estará cobrando, ¿sí? Era lo que mencionábamos de esa manera internacional de recaudar esos dineros, que es la limitante que tiene Asimpro. De acuerdo. Esa es una muy buena opción adicional para recolectar esos derechos conexos que se nos van quedando por fuera con Asimpro. Estos no son el mismo tipo de regalías que recaudan las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, como Psycho, por ejemplo, como ASCAP o BMI en Estados Unidos. Estos son otro tipo de derechos que se pagan a los artistas y a los propietarios de las grabaciones de sonido por derechos conexos en Internet. Y las sociedades de gestión colectiva como ASCAP, Psycho, BMI pagan directamente a los compositores de las obras. Eso es básicamente. Pero cuando mencionas que solo tiene cabida en Internet, te entendí que es solo online. Claro, es que las plataformas, lo que pasa es que mira, hay distintos tipos de servicios de streaming. Entonces yo puedo contar con servicios de streaming como de escoger libremente, ¿sí? Como yo puedo entrar a Spotify y pagar libremente por escuchar cualquiera de las canciones que yo pongo ahí. Como el que se mete a Netflix a ver lo que quiere. Exacto. Pero entonces esas plataformas pagan directamente al dueño del máster o al productor del fonograma, ¿sí? Y al artista, al autor y compositor, le mandan por Psycho su porcentaje. Pero cuando estamos hablando de radio en Internet, de televisión por Internet o de radio satelital, donde son no interactivas, donde la gente no escoge qué escuchar, sino que simplemente entra a la página de su radio y lo escucha, es SoundExchange el que se encarga de hacer esa recolección para temas que tienen que ver con distribución no interactiva o de música online, ¿sí? Entonces, como para resumir nuestra primera edición, nos quedó algo por fuera del tema de regalías. Es un tema, claro, largo, y pues para eso la invitación es a que te contacten a través de tus redes, que ya las vamos a mencionar de nuevo. Pero resumiendo un poco, entonces, artista independiente compuso su canción, primer paso a hacer recomendación. Como les decía, más allá de decir que las sociedades de gestión colectiva lo hacen bien o mal, y es importante tenerlas, ¿sí?
es importante saber que a través de Saiko yo puedo tener un mayor alcance para hacer el recaudo de mis derechos en Colombia y en el mundo. Entonces, primer paso, si estoy sonando bien y si estoy ejecutando públicamente y si le voy a abrir un concierto a un artista muy famoso, pues sí es importante tener esa forma de gestionar los derechos a través de sociedades de gestión colectiva. Ese como primer paso. Segundo paso, crear una cuenta en Sound Exchange, que creo que no tiene ningún costo y que lo que va a hacer es representar en algún momento dineros importantes para los proyectos también. Y si tienen la posibilidad de hacerlo, afiliarse a Simpro como artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas, porque pues también les va a servir. Digamos, hay un artista que toca el saxofón increíblemente y que ha tocado con muchísimos artistas, intérpretes en Colombia, y a ese artista saxofonista también debería reconocerse ese derecho, ¿no?, de interpretación. Entonces, para eso existe Asimpro, para hacerle ese reconocimiento, que no es en mismas proporciones o en los mismos porcentajes que el artista principal, como vimos, o que el autor o compositor, pero que representa un ingreso importante también para ese saxofonista. Entonces, es el segundo paso. Evaluar el momento de la carrera en el que se encuentran y determinar si el proyecto efectivamente me está dando regalías suficientes para asumir esos costos de afiliación, que eso también es importante tenerlo en cuenta. Perfecto. Si hay algunas dudas, que muy seguramente las puede haber, ¿a dónde te pueden escribir? ¿Dónde pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.artlegalmanagers.com. En nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Art Legal Managers, y nos pueden enviar también un mensaje por correo electrónico. Mi correo es gerencia@artlegalmanagers.com. Ahí estamos pendientes de todas las dudas que tengan las personas que nos están escuchando ahorita. Si quieren también, Iván, como a través de tus canales hacernos preguntas para que podamos hacer próximas ediciones de este podcast también. Estamos abiertos como a escuchar todas sus inquietudes y sobre todo asesorar a los artistas en estos momentos que, digamos, de crisis, que nos están permitiendo experimentar unos cambios en la industria y que más adelante van a representar unas adaptaciones importantes a la forma como vivimos el entretenimiento las personas. Entonces, aquí estamos también para apoyarlos en ese cambio y para escucharlos también, resolverles todas sus dudas. Sí, claro, a través de los canales de Sonido Libre, pues los voy a mencionar también. Sonido Libre Podcast en Instagram, en Facebook. Pueden escribir también a sonidolibrepodcast@outlook.com. Ahí todas las dudas que tengan, pues se las puedo hacer llegar a Jenny. Y como ya dijimos, pues generamos una alianza en el cual podamos tener contenido que les va a servir a ustedes a través de los distintos episodios que tengamos sobre varios temas pues relevantes. Súper. Iván, muchísimas gracias por todo. Qué bueno volver a vernos y volver a encontrarnos en este espacio tan bonito para compartir con los artistas y con la gente que nos escucha en general, como todo esto que está pasando ahorita y todas nuestras consideraciones respecto a sus derechos, a la industria, cómo funciona y bueno. Me alegra verte de nuevo. Esta vez sí te voy a pedir la tarea que no hiciste en la edición pasada. ¿Cuál? Entonces la tarea era tener una playlist, pero si te parece, okay, para fijar esta pues de artistas nacionales, para que la gente pues la escuche también, y pueden ser, bueno, artistas con los cuales hayas trabajado para justamente pues colaborar y todo este tema de regalías y lo que hemos hablado, ¿no? Es como una manera de contribuir también. Listo, buenísimo, me comprometo a hacer la playlist y cuando este episodio esté al aire ya va a estar la playlist también para que vayan a buscarla entonces en Spotify. Perfecto. Nos encontramos entonces en la próxima entrega con otro tema interesante de afín a todos los músicos y artistas independientes. Muchas gracias, Iván. Un abrazo.